Bienvenidos, bienvenidas a esto. No es un podcast NBA, el programa de los que no se flipan con Jason Williams. Mi nombre es Sergio Rabinal, me acompaña una semana más Javier R. Rodríguez, otro lunes grabando sobre la bocina porque hemos tenido fin de semana como siempre muy complicado. ¿Quieres hablar sobre tu fatídica intervención fallida, muy Grand Hill? Segunda vez que me van a operar la rodilla y que esta vez bater un récord. Tenía incluso puestas las vías durante 4 horas y me han dicho que no porque Salamanca, Salamanquín. Pero bueno, la buena noticia es que si hago las cosas bien en mi vida no vuelvo a pisar esa ciudad nunca jamás. Perdón a nuestros oyentes de Salamanca, a el señor en Nunca concreto. Nunca he estado. Mi pregunta al respecto de Salamanca es si es país leonés. ¿Es Salamanca independiente o forma parte de Castilla? Forma parte del país leonés tradicional e históricamente. De hecho, la UPL ha conseguido hasta 8 ayuntamientos en las últimas elecciones. Pero el sentir general de esa ciudad es que es... Vamos, Castilla. Estamos ante la Belfast de vuestra particular cruzada. Exacto. Pero he de decir que mi odio se concentra en cuanto a la ciudad de Salamanca. Mientras que el resto de la provincia, toda la zona de la Alberca, Peña Francia, Ciudad Rodrigo y demás, me gusta bastante. Es una zona muy bonita, solo que me pilla un poco lejos de casa. Bueno, te quería preguntar antes de arrancar el programa y tal, ¿qué sensaciones estás teniendo de este inicio de temporada? Que hoy abandonamos un poquito la actualidad, aunque no del todo, pero también por el hecho de que, y hablábamos antes de empezar a grabar, que Marcus Smart, oye, vuelve a aparecer jugador de baloncesto. Vete a tomar por el culo. Las sensaciones son todas malas. No hay ni una buena empezando por esa. No, sobre todo porque desde que hemos hablado la última vez, los Celtics han empezado a ganar partidos y a jugar como Dios manda, que es lo que te dije que iba a acabar ocurriendo. Bueno, a ver, no habrás visto el partido que sí, se lo he jugó visto, contra pero Houston, creo. decir, algunos tenían que perder y perder contra Houston tampoco me parece una tan grave. No, que sí, que es todo mal. Por un lado, me alegro mucho por Marcus Smart, porque creo que se estuvo realmente cerca. Mira, perdón. Tengo que describir a la gente lo que de repente acabas de hacer en medio de un podcast. Has decidido que ya de por sí estás grabando en la cocina, has decidido levantarte con el portátil y el micrófono mientras sigues hablando y cruzando lugares dentro de tu cocina que desde mi perspectiva parece que sea gigantesca. Pero... ¿qué demonios, Javier? Coño, el demonio se define en que León hay 8 grados y me está poniendo cerquita el radiador porque hace un frío de la hostia. Eres incorregible. Perdón por el rant que voy a soltar ahora. ¿Qué es esto de que las calefacciones centrales de los edificios arranquen a la 1 de la tarde? Me parece genial. Para 1928 estaba bien porque no estabas en casa a estas horas, pero ahora la gente teletrabajamos. Yo cuando tengo frío es por la mañana, no por la tarde. He de decir que tienes razón porque además a la 1 del mediodía es cuando menos frío hace, porque es donde más fuerte pega el sol. Por tanto, sí que es cierto que no es muy coherente. Es mejor, me lo invento, ponerlo a las 6 de la mañana. Claro, me lo quitas encima me lo quitas a las 10 de la noche, con lo cual de las 10 de la noche hasta la 1 de la tarde, que es cuando estoy en casa, estoy como un kiko de frío. Pero bueno, lo que te decía, que contento por Marcus Smart, porque coño, era un agente libre que, de hecho, los Lakers le han cogido por 3 perras, porque, de nuevo, su última temporada para empezar fue en los Wizards, y físicamente venía arrastrándose desde el año en Memphis. Así que por la parte de, oye, pues mira, bien. La parte mala de todo eso es que está jugando bien en los Lakers. Al lado de Luka Doncic, con el cual encaja como un puto guante. Y lo que es peor, lo están viendo aficionados de los Lakers, que uno es como un burro con un yo-yo. Como citando a los Simpsons. Que Dios me diga cómo lo ha sacado y que Dios me explique cómo ha conseguido utilizarlo. Has destrozado la frase, pero sí, Javier. Van a verle hacer jugar... Sí, no me acuerdo cómo se decía. Pero que me Aspen sí sabe utilizarlo. Lo ha conseguido y Dios sabe que no sabe usarlo. Sí, exacto. Eso por un lado. Y luego encima es que ahora he leído esta mañana un tweet rollo como que fuese un jugador desconocido y lo bien que defiende. Digo, claro, solo es el primer Defensive Player of the Year para un base desde Gary Payton. Súper desconocido. Nadie había hablado nunca de Marcus Smart. Esta es una mala hostia magnífica y además en el programa... Sí. Claro, es que imagínate que ficha Ben Simmons por los Lakers o por Golden State Warriors, juega bien por primera vez en años y la gente dice, ¡buah! Vaya perlita que había aquí escondida. Nadie había hablado nunca de este jugador.
Me gusta porque cuando ya empieza así el Todo episodio mierda. en el cual yo te digo simplemente 3 palabras y tú ya te pones a hablar sin freno, sé que va a ser un gran episodio. Sí, porque estoy de muy mala hostia, Sergio. Es que todo mal. Es que no hay nada en la NBA ahora mismo, salvo la defensa de los Portland Trail Blazers, como Nada, se o dijo sea, ya aquí, estás modo Charles que me guste. Barkley, Bill Simmons, etcétera, de que todo es terrible, odias todo. ¿Tiene algo que Odio ver con todo. que Boston esté jugando mal y Marcus Smart bien? Salvo que se... No, Boston está jugando como el culo, no está jugando mal. Por fin se parece que se da cuenta un poco Matsula de que no puede poner a Pritchard y a White juntos. Y eso ha mejorado ciertos enteros el equipo. Tenemos a Garza de jugador interior. Tengo a un jugador del Real Madrid haciéndolo bien, que parece el Marcus Smart del CU San Pablo. Así Yo te he que de imagínate decir cómo puedo estar que de a mí me ha contento. sorprendido positivamente lo bien que está jugando Anthony Simmons, que creo que... que decir, no me gires la cabeza así. En el contexto de los Boston Celtics, perdón, lo está haciendo realmente bien. Ahora, que Boston dé un poco de pena es otro tema, pero creo que Anthony Simmons no lo está haciendo del todo mal. Lo puse en Twitter el otro día. Es la respuesta a qué pasaría si James Young fuese jugador de baloncesto. Y hay Y yo te veces que es dije que mejor me vivir en la parecía ignorancia. que los sueños se cumplen, al fin y al cabo. Deseaste que James Young fuese tu jugador referencia, No, al igual pues que Jordan Crawford, y así nos quedamos. vale, pues nada, pues ahora sí aparece Luka Garza. Uy, Luka Garza, sí. Luka Garza se convierte en Jared Salinger y por lo menos puedo ser un Nadie poco va a feliz. Y agarrar alguien un coge un rebote en rebote. los Boston Celtics, como ya pronosticabais siempre en el despacho. Que alguien coja un rebote. Bueno, para este episodio número 65 en Esto En no es un fin. podcast NBA, hablamos de un tema que nos apetecía bastante tratar a raíz un poco de... Lo teníamos realmente previsto ya en la planificación antes incluso de que estallase todo el tema de... Iba a decir Donovan Sterling, de Steve Ballmer y Los Ángeles Clippers desde el curso pasado, pero que ahora sí que tenemos una buena excusa para hablar de ello. Hablamos de la injerencia más innecesaria del deporte, que son los dueños. Hablemos de incompetencia y gente con dinero que no sabe estarse quieta. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They ever run you like that? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. La NBA, por mucho que quiera distinguirse del resto de competiciones, sigue siendo, en última instancia, el juguete de un puñado de multimillonarios. Esto se traduce en que, de vez en cuando, quieren que su voz se escuche en la sala y se ejecuten única y exclusivamente todas sus decisiones. La amplia historia de la liga ha dejado ejemplos de todo tipo, desde brillantes figuras como la de Walter Brown o Jerry Buss, a los nefastos casos de Ted Stepien o Robert Sarver. En este episodio vamos a quedarnos con estos últimos, con los que se metieron donde no les llamaban y hundieron el negocio o el equipo. Javi, para empezar, ¿qué es lo que considerarías un mal dueño en la NBA? El 85% de los propietarios. Vale, no te he preguntado un porcentaje, te he dicho No, una definición. Te aguanto más explicándote lo que es un buen dueño. Un buen dueño es un señor que coge, llega, contrata a gente que sabe lo que tiene que hacer, paga las facturas a final de mes y se saca una foto con el Larry O'Brien a final de temporada. Todo lo que se salise esas tres cosas es ser un mal propietario. Vale, estás hablando de Wick, el de los Celtics, ¿no? Llegas, pagas, haces un chiste y te vas a tu casa. Fin. Muy bien. No necesitas nada más. Y a ser posible que su dinero no esté manchado. Bueno, Con lo cual descartamos en todos los aspectos al dueño de los Dallas. Eso, vale, vamos a coger una lista y vamos a decir qué dueño no está manchado, porque ya sabemos que solo hay dos maneras de hacer negocios y de hacerse rico en Estados Unidos: heredarlo o hacer cosas moralmente reprochables. Pues correcto. Como no hay millonarios buenos, no hay propietarios buenos, con lo cual me remito a mi punto 1. Bueno, a ver, si hay una manera de hacerse millonario y ser buen propietario, que es la de Michael Jordan. Sí, bueno, pero no fue buen propietario. De hecho, es uno de nuestros protagonistas en el día de hoy. Correcto, pero ser un propietario legítimo. Y aparte, el hombre hacía sus cosas salvo el segundo punto. Compró la franquicia, pagaba las facturas, no se metía en telares, pero no contrató nunca a nadie que supiese cosas. De hecho, sí que se metió en telares y contrató a gente que él creía que sabía cosas como Mick Catchup, que sabía algo en 1995.
Correcto, pues eso. Pero para menos ganó dinero de manera legítima. Bueno. No, lo perdió de manera ilegítima, pero lo ganó de manera legítima. Esa es muy buena. No, pero hemos dividido un poco el programa de hoy en diferentes puntos y creo que hay que hablar, antes de meternos en todo lo malo, del intervencionismo positivo. Es decir, todos estos dueños que han traído cosas buenas a la liga por su incapacidad de estarse quietos. Y aquí hay que hablar desde el mítico dueño de los Syracuse Nationals, que es quien trae el reloj de posesión, es que uno de los que no es el inventor, pero sí uno de los que lo promueven, pero también creo que hay que hablar de Jerry Bass, hay que hablar de Walter Brown, hay que hablar de los 800... Mark Cuban, más que nos joda. Mark Cuban iba a ir un poco a poco a nivel de tiempo, pero Mark Cuban durante todo este siglo XXI ha sido uno de los grandes dueños de la NBA. No, y en muchos ejemplos, en muchos casos, perdón, un ejemplo modélico, porque coges una franquicia que no le importa a nadie y aunque nos pueda parecer un poco histriónica o un poco repelente en ocasiones su personalidad, simplemente por ser él, atrajo mucha atención a esa franquicia. Recordemos los primeros años de Cuban, luego hacía intervencionismo del bueno, como dices tú, poniendo entradas a 5 pavos, teniendo el pabellón lleno de fuese cual fuese la manera, haciendo espectaculitos. De nuevo, no fue Jerry Bass, porque Jerry Bass es un genio, como ya lo abordamos. Para todo aquel que quiera saber un poquitillo lo que es la idiosincrasia y lo que es cómo ha cambiado el perfil del propietario, grabamos en la primera temporada un podcast en el que insistimos justamente en esto, en definir la evolución de esta figura. Pero de nuevo, hay intervencionismo bueno. Hay intervencionismo bueno y es tan limitado y está tan acotado en el tiempo que hay que cogerlo siempre con pinzas. Yo me quedé apuntado por aquí la influencia que tienen los dueños según las normas de la NBA, es decir, según el CBA, porque también esto es una cuestión importante. Se habla mucho, como decías tú en el programa que dedicamos a los entrenadores, de que apenas tienen influencia. ¿Cuánta influencia tienen los dueños? Porque siempre estamos diciendo no, porque es que Jerry Reinsdorf, del cual hablaremos más tarde, es un tacaño porque tal y todo el equipo da pena porque... Bueno, también qué valor y hasta qué punto son realmente importantes los dueños. Y en última instancia lo que son responsables es de aprobar traspasos, firmar los agentes libres, evitar el tampering, y aquí me he apuntado un aspecto que creo que no es muy conocido. Según el CBA, al final de cada temporada, el representante de la franquicia, que puede ser desde un trabajador hasta el dueño mismo, depende de cómo se estructuren en la Junta de Gobernadores, debe certificar bajo juramento que el equipo no ha violado las reglas de tampering ni negociado ilegalmente con agentes libres. Y si se aclara que esa certificación es falsa, puede haber consecuencias legales. Responsabilidad y además tienen que tener responsabilidad sobre el cumplimiento del CBA en la franquicia, cooperar en investigaciones, etc. Es decir, que si se prueba todo lo que estamos hablando del caso de Steve Ballmer en los Clippers, podemos estar también ante un caso de perjurio. Bueno, sí, pero claro, de nuevo, ¿eso cómo lo hacen? Porque claro, cuando tú vas a un juicio, juras sobre la Biblia, al menos en Estados Unidos. En la NBA, ¿qué juras? ¿Sobre las Jordan Rules? David Stern, cuando juró el cargo, lo juró sobre la guía de la NBA de ese año que la hacía Sporting News, mi ex medio de comunicación. Dime por favor que eres el San Pablo de esa guía, que eres uno de los 4 evangelistas. Sí, ¿te imaginas? No, pero sí que es cierto que es algo que me parece bastante destacable, pero también como una pequeña jugarreta muy de la época de David Stern de vale, tú me estás diciendo que estás haciendo todo lo fantástico, bien, al final de cada temporada tú vas a jurar que no habéis cometido ningún tipo de infracción en términos de tampering. Si lo has hecho mal, te puedo cazar por aquí desde el punto de vista legal. Pero si todos hacen tampering. Pero si es que el día que se abre el mercado de agentes libres están todos firmados. Es que hay cosas que rozan el ridículo. Quítalo. Aunque sea por vergüenza, quítalo. Vale, ¿no te ha gustado este aspecto de...? No, me ha gustado muchísimo y de hecho no lo sabía y me parece súper interesante. Vale, pero vamos a hablar ya, yo creo que del primer pésimo dueño de la historia de la NBA. Evidentemente hubo anteriores dueños nefastos, porque también una época en la que entre los años 50 y los años 70
de mucho cambio de propiedad, de mucho dueño que de repente se quedaba sin dinero y vendía la franquicia el primero que pasaba por la puerta, pero creo que en la época moderna, es decir, a partir de la absorción de la ABA en el 76, ya podemos hablar de casos más reales, más cercanos a nuestro tiempo. Y el primero que yo creo que tenemos que hablar es el de Ted Stepien, que era el mítico dueño de los Cleveland Cavaliers y que, como ya sabemos en Estados Unidos, en el momento en el que tu nombre da sentido a una regla, es que lo has hecho o muy mal o muy bien. Y Ted Stepien tiene un nombre, tiene una regla a su nombre. Es como el capítulo este de Cómo creció vuestra madre, que dice que el sueño de cualquier hombre es que haya un cartel en su bar favorito prohibiendo algo que ha hecho él. Pues es básicamente este señor. Me parece increíble que hayamos tardado 65 capítulos en tener un solo episodio en el que sea uno de los puntos centrales del mismo, porque este tío es un genio. Este tío... Yo voy a explicar rápidamente la regla Ted Stepien, que de acuerdo al diccionario de Alejandro Gaitán, que lo tenéis en su página web, que está muy bien porque os permite buscar cualquier término clásico de la NBA y lo desarrolla de manera muy simple y muy sencilla, dice: la Stepien Rule es una norma de la NBA que impide a los equipos traspasar selecciones de primera ronda en drafts consecutivos. Que esto, pues bueno, se puso de moda o renació después del mítico traspaso Brooklyn Nets-Boston Celtics, cuando el equipo de Brooklyn decidió, yo creo que un poco por intuición de Sean Marks o de Prokhorov, que era el dueño entonces de los Nets, que era una gran idea construir todo tu equipo alrededor de Kevin Garnett, de Paul Pierce, de Joe Johnson, Deron Williams y un jovencísimo Brook López. Me parecía una gran idea. Yo me la creí, pero claro, yo tenía en esa época 14 años o 15 años. Es lógico que yo me lo creyese. Claro, yo me cabré, pero luego llegaron Jason Tatum y Jaylen Brown, con lo cual... Y James Young, que ya lo hemos mencionado en este episodio, pero... Ya nos se han acordado dos personas más de James Young en estos 10 últimos minutos que probablemente todo el mundo en los últimos 5 años. Incluida su casa. Sí. Pero sí, a ver, este propietario es un genio. A ver, si haces un Monte Rushmore de los peores propietarios de la NBA, tiene que estar el segundo. Sería el señor Washington Jefferson, este señor. Porque, de nuevo, coges el ABC de todo lo que puedes hacer mal como propietario y lo tienes. 1. No entender la liga en la que estás. Este señor dijo que quería un equipo mitad blancos, mitad negros, porque no quería ni un equipo lleno de blancos ni lleno de negros. Tengo las declaraciones concretas de Ted Stepien para que... Dilas. Para un poquito de porque fact-checking. creo que me las puedo ser de memoria. Es decir, cuando el mercado de la NBA, es decir, los que compran entradas y camisetas son un 5%, no es normal que el 75% sean jugadores afroamericanos. Lo has clavado. Súper... Claro, Dice... Estoy en contra de la segregación, pero... En una entrevista con el Pittsburgh Gazette dijo, abro comillas y cito porque no son mis palabras: ningún equipo debería ser completamente blanco ni completamente negro. Ya sabes, lo típico, ni racistas, pero tampoco pro integración. Ni machismo ni feminismo, igualdad. Efectivamente. Bien, ni racismo ni negros es lo que quería decir. Eso es lo que me molesta de la NBA. Tenemos una situación en la que los jugadores negros representan poco más del 5% del mercado, pero la mayoría de los equipos son al menos 75% negros y los New York Knicks 100% negros. No quiero recordar cómo se les llamaba a los New York Knicks en esa época. Esto lo he dicho yo. Y cerraba diciendo, equipos con esa composición no pueden atraer a una afición representativa. Esta era la frase. Claro que es para que alguien en su momento lo dijese desde el Pittsburgh Gazette, ¿has dicho? Sí, Pittsburgh Gazette. Que le dijo, que le hubiese dicho, vale, perfecto, vamos a hacer equidad, 50% de jugadores negros, 50% de jugadores blancos. Ahora bien, vamos a hacer 50% entrenadores blancos, 50% negros, 50% propietarios blancos, 50% propietarios negros, asistentes, prensa, vamos a hacerlo todo, ¿no? Porque sería lo lógico según tu razonamiento. Pero bueno, ahí no quiso entrar. Es decir, ya lo que es la parte de la imagen, regular, más una liga como la NBA. 2, si no me equivoco, llegó a tener en 3 años cuestión de 6 o 7 entrenadores. Cierto, tuvo un montón, no lo tengo aquí apuntado, pero sí que iban y volaban. Sí, de hecho, uno que luego por lo que sea en los Pistons tampoco lo hizo mal del todo. Pero tampoco le valió y solo logró 9 victorias en, creo que fueron como 30 partidos, una barbaridad. Si se trajo como el primer fichaje de Musselman, que es el mítico entrenador del NCAA posteriormente, que había sido un auténtico genio en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, y de repente llega a la NBA y no le da nada, en media temporada, si no me equivoco. Yo creo que él leyó Musulman y dijo, a tope con la integración, vamos al cielo con ella.
Y luego ya, para acabarlo, en plan de, eres un desastre, no das continuación a entrenadores y llegamos al punto claro que estamos hablando, que es exigir continuamente tener un equipo de playoff cuando no tienes ningún miembro para ello. Y del cual empiezas, pues, a quemar primeras rondas como que fueses, no sé, Joe Dumas en los Pelicans, hasta que te dice la NBA, quieto parado, porque a este ritmo, de hecho, se dijo que el miedo que tienes es que empezás a traspasar a principios de los 80 las rondas ya de los 90. Es decir, estaría bien que eligierais a alguien. Es Si a este que... señor le dejan, no habría jugado el LeBron en Cleveland. Mira, para que no... Es que me está muy bien tirada. No, y aparte, perdón, en Cleveland no, en Ohio, porque encima otra de sus ideas, mi Buenísimo. idea favorita, Sí. es decir, vale, hay que ampliar la fanbase de los Cavaliers. Que de hecho hubo un momento en el que se llaman los Cadaves de Cleveland, le llamaba la afición. Y dijo, ¿y si en lugar de jugar solo en Cleveland, vamos rotando por todas las ciudades de Ohio y así atraemos una masa crítica de ciudadanos? Pista, no llegó a hacerlo, no funcionó y de hecho, año tras año lo único que hizo fue descender la asistencia al pabellón menos el último partido que la gente fue en masa a pitar. Qué maravilla, me encanta cuando las aficiones hacen ese tipo de cosas. Mira, me he estado repasando todos los movimientos de rondas, de primeras rondas de draft de los Cavaliers en ese año y traspasó el pick de primera ronda en 5 años consecutivos, de ahí la norma. Y esos picks se convirtieron en, ojo, Sam Perkins, Steve Johnson, Derek Harper, el padre de Dylan Harper. No, me he columpiado, perdón. De Derek Harper, de Dylan Harper no, que este es el otro Harper, que me confundo siempre. Roy Tarpale, es que este nombre no soy capaz de pronunciarlo. El tirador blanco de los Supersonics, Detlef Schrempf, es que nunca he sabido cómo pronunciarlo. Kevin Loder y John Bagley, que no tiene nada que ver con Marvin Bagley. O sea, fue tan nefasto que cuando vende la franquicia en el 83, ojo, la compra en 1980, 3 años solo, y se lo funde. La vende por 20 millones, la compró los activos, el 82% de los activos por 2 millones, es decir, le sale un negocio redondo en ese sentido. No, tiene trampa. A ver, cuéntame. Esa venta, porque en esa venta vendió parte de su empresa también. Porque esos 3 años los cierra con un balance de menos 15 millones de dólares que tras la inflación son 45 kilos de día de hoy. Es decir, no se gana un puñetero duro y sí, lo vende por 20, pero incluyendo parte de su empresa, que si no me equivoco era una empresa de advertisement y publicidad. Bueno, fantástico entonces, o sea, ahí te mete para no acabar en bancarrota. Vale, y lo que quería decir para que veamos un poco la trascendencia y el nivel de incompetencia, la NBA, cuando ya se produce la venta de la franquicia a otro grupo inversor, les da 4 primeras rondas que se saca de la chistera a los Cavaliers, previo pago de la nueva gerencia a la NBA, ojo, nueva gerencia entra, paga 4 rondas de draft para que tuvieran algo con lo que poder agarrarse. Pero luego esas rondas que habían traspasado se siguen convirtiendo. Me parece fascinante, para que de repente digan, no, es que la incompetencia en la NBA pues no puede corregirlo la propia liga. Sí, ya te digo yo que sí que puede. No, y de hecho es que la liga, una de las razones por las que no es que fuerce, pero que ve con buenos ojos esta venta, es porque ya en la etapa final de su reinado del terror en Cleveland, intentó mover la franquicia a Toronto. Sí, cierto. Mucho antes de que llegasen los Raptors. En plan, son 3 años, pero son 3 años magníficos. Hay como 4 libros de esos 36 meses. Es fantástico, es fantástico. Pasamos a siguientes casos más de inacción o tacañería, porque, ojo, creo que hay que hablar bastante de esto en términos de dueños de la NBA, porque pese a ser, esto me lo decía un amigo hace poco, que le había dicho un jefe suyo, a ver si te crees que yo me he hecho rico gastando. Pues esto es lo mismo, sí. A ver si te crees que Donald Sterling, Jerry Reinsdorf, Glenn Taylor y Robert Sarver se hicieron ricos gastando. Hombre, siempre se ha dicho que el que más tiene es el que menos gasta, no el que más ingresa. Pero ya estos tenemos unos cuantos ejemplos, incluso a día de hoy, o la Chicago Bulls. No, ¿quieres empezar por los Bulls o quieres empezar por Sterling? Sterling. Vale, pues vamos con Sterling porque él compra la franquicia, compra los San Diego Clippers en 1981 con el objetivo de moverlos a Los Ángeles en otra grandísima decisión que ya sabemos que por entonces, ahora también, pero un poquito menos, existían este tipo de normas de, oye, si hay una franquicia en una ciudad, controla ese mercado para que no haya competencia desleal. Recordemos, competencia desleal, que haya competencia entre mercados. Recordemos lo que ocurrió entre los New York Nets y los New York Knicks, que tuvieron que pagar a la NBA y a los Knicks posteriormente por su inclusión después de la absorción de la ABA. Pues esto es lo mismo. La NBA le calza una multa a Donald Sterling de $25 millones en 1984, si no me equivoco, que luego, como Donald Sterling era abogado de pleitos y de este tipo de cosas de demandas, consigue llevarlos a juicio
y rebajan esa multa a tan solo 19 millones de dólares. Pero 19 millones de dólares en los 80 es un pastizal, sobre todo cuando le habías firmado a Magic Johnson 30 años o 20 años, 20 millones de dólares. 20 años por BM, sí. Sí, básicamente pagó una multa que era toda la carrera de Magic Johnson en los Lakers. Sterling es un genio. En lo suyo es un genio. Me explico. Lo de poner una franquicia al lado de la otra es algo que no te permite ni McDonald's. O sea, tú quieres poner un McDonald's en Zaragoza y lo quieres poner a menos de 500 metros de otro y no te deja la propia compañía. Y con la NBA, como tú explicas, pasa algo parecido, pero claro, a una escala muchísimo mayor. Sterling compara a los Clippers, no toma por... ¿Cuánto has dicho? ¿20, 40 kilos compró? Algo así, yo creo que lo tengo por aquí Sí. apuntado, pero lo compro rápido Sí. mientras. No hace absolutamente nada, no toma una sola decisión acertada en todo el tiempo que está, que son 12,5 30 y millones. pico años, 12,5 millones. 12,5 años. Ujú. Todo el mundo sabe de manera semiabierta en la NBA que ese tío es un jodido racista. En plan, no es una opinión mía, sino algo que sabía toda la NBA, un secreto a voces. En plan, luego Doc Rivers le faltó tiempo para decir, bueno, yo algo imaginaba, hombre, no vas a imaginarlo entrenando y jugando allí, pero bueno, campeón, eso es otro tema. Y lo vende por 1.000 kilos. Es decir, has comprado un activo por 10 millones, lo has hecho todo absolutamente mal y solo con la virtud del esperar, que en esto era ejemplo, por ejemplo, don Mariano Rajoy, en plan, ya pasarán los marrones ellos solos, yo me quedo aquí mirando, él se sentó sobre su activo, no hizo nada y ganó 900 y pico millones de dólares por el camino. Esto es Un como genio. la especulación inmobiliaria, que es el negocio de los tontos. Tú te compras un piso por 100, esperas a que el simple, iba a decir el mercado, pero el mercado es una mentira, que el tiempo pase, que eso crezca por la simple inflación básica del capitalismo y te embolsas 300.000 pavos. Claro, de hecho, Sterling lo estará diciendo, el que no es rico es porque no quiere. Simplemente tienes que comprar una franquicia cuando tienes 25 años y sentarte sobre ella. Es que Pero sí, un genio. sí, el caso Sí, dale, perdón. de Donald Sterling es un ejemplo magnífico de, en muchos casos, de la hipocresía de la NBA, porque, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones cuando hablamos del tema de los Clippers, de que todo el mundo sabía que era un racista, todo el mundo sabía, o sea, que un racista no lo típico de, sí, bueno, es un hombre blanco millonario que es racista, no, este tipo no se escondía, o sea, este tipo... hay algunas declaraciones buenísimas, una de Ron Harper, ahora sí el padre de Dylan Harper, que me he colado anteriormente, que comparó jugar en los Clippers con estar en la cárcel y le calzó a Donald Sterling un partido sin sueldo. Y Elgin Baylor, una auténtica estrella de la NBA, le llegó a demandar por discriminación racial después de 22 años de general manager, además de que Donald Sterling no sé cuánto dinero se tuvo que dejar en diferentes pleitos dentro y fuera de cuestiones de NBA, por los negocios que debía tener, por discriminación racial y en contra de los derechos civiles en sus negocios. Me parece increíble. Sí, Y todo se lleva las manos a la cabeza. Es que no es algo que fuese... O sea, hay que reconocerle que por eso el paisano era coherente, porque era algo que aplicaba en todas sus líneas de negocio. Encima tuvo un juicio parecido que encima, creo que si no me equivoco, fue a la par en mediados de los 80 con Donald Trump, que tenían juicios lo mismo de a los hombres, vamos, a las personas afroamericanas las contrataba solo para ciertos puestos, pero encima es que les contrataba con condiciones mucho por debajo de sus pares caucásicos. Y tiraba para adelante con todo, pero es que incluso llegó a tener comentarios que luego se filtró, obviamente cuando salió todo, empezaron a sacar en plan mails, llamadas de teléfono y demás, que les llamaba básicamente my boys, mis muchachos, a sus trabajadores afroamericanos. Una joyita, pero de nuevo, ¿cuál fue el castigo? La NBA le obligó a vender y lo único que le costó fue ganarle 1.000 kilos. De hecho, hubo alguien en Atlanta que dijo, coño, yo quiero vender la franquicia, no me están dejando, voy a mandar un mail un poco subidito de tono con ciertas connotaciones raciales, lo voy a filtrar y al día siguiente la NBA le obligó a vender también y a ganar 2.000 kilos. Joder, Joder. que de verdad. De hecho, quería apuntar una última cosa sobre Donald Sterling. Cuando estaba la carrera esta por Ralph Sampson, bueno, los Clippers fueron míticos durante toda la época de los 80 y 90 por tanquear de manera obscena, pero es que hubo un caso en el 82, si no me falla la memoria, que dije, bueno, que salían a perder. Y Donald Sterling dijo, sí, estamos saliendo a perder un poco como Mark Cuban la última vez que les calzaron una multa por la gestión de toda la situación. De hecho, cuando salió todo el caso en 2015 de The Process y toda la hipocresía alrededor de decir que estaban perdiendo a propósito, se hizo referencia a aquellos Clippers de principios de los 80 porque es la otra vez en la que una liga todo el mundo sabe, en una liga en la que todo el mundo sabe quién va a salir a ganar y quién va a salir a perder, siempre te queda lo de que la mujer del César ha de serlo y parecerlo. Tú si quieres tanquear, tanquéatelo,
pero no lo digas en voz alta. Y los Efectivamente. precursores de esto fueron aquellos clippers que, luego ya digo, cogieron muy orgullosos el testigo los exes de los 2010. Efectivamente. Bien, un tema que me apetece bastante hablar contigo, que es la cuestión de No. Jerry Reinsdorf, que es el dueño histórico de los Chicago Bulls, creo que también no tengo ni la más remota idea, de los White Sox de béisbol, y que es probablemente el dueño más tacaño de la historia de la NBA. Sí. Tacaños de cualquier punto de vista. Lo primero, esto lo dijo muy bien Juan Marrubio hace un par de semanas, si no me equivoco, que tenemos la estagnación de los Chicago Bulls por 10 años buenos. Porque los Chicago Bulls eran absolutamente nada antes de Jordan y han sido absolutamente nada después de Jordan, salvo el pequeño impar de Derrick Rose. Y es que de nuevo, si antes decimos que Sterling lo hizo todo mal, este hombre, por lo menos la parte de rodearse bien, pues mira, tuvo la suerte de que contrató un general manager que era un puto genio, que te draftea a mediados de los 80 te draftea a Pippen y a Jordan, sobre eso le deja construir al general manager y te monta una franquicia histórica, seguramente entre los 2-3 mejores equipos que ha visto jamás el baloncesto. Y de nuevo, aún así en esa época de Jordan tuvieron grandes problemas, sobre todo con Pippen, por el tema contractual, porque su filosofía es: tú venías a mi oficina, me pedías un contrato, yo te lo doy y hasta que no se acabe ese contrato no vuelvas a verme. De hecho, un gran número de los problemas que tuvo Pippen durante su estadía en Chicago fue porque estaba completamente infrapagado. Claro. Estaba siendo un jugador que era top 10 de la liga y creo que, si no me equivoco, en su peor momento, en el 94, era el 115 mejor pagado de la liga. La gran razón de la cual nunca hay que firmar contratos a largo plazo en este tipo de cosas. Exacto. Porque me equivoco, hablo de muy seguramente estoy varias, pero creo que firmó contrato por 11 años. O pues una cosa así. No fueron 6 o 11. Tengo una de las dos es, porque tengo las cifras en la cabeza ahora. Y de nuevo, se acaba este ciclo de Jordan, que también se acaba un poquitillo, aparte de la lucha de egos que todos sabemos entre general manager y Jordan y la madre que los prea a todos. También había un gran descontento con los salarios, con cómo se estaba llevando la organización y con quién se estaba llevando el crédito. Pero es que acaba todo eso. Tienes el pequeño impasse de lo que comentamos de Derrick Rose, que casualmente le cae el número de 1 a alguien de Chicago, a alguien de Chicago y por ahí. Pero es que ya hemos llegado que es tacaño con el dinero y tacaño con su tiempo. Porque los Bulls llegaron a estar 2 temporadas y media sin firmar un solo traspaso. A mí eso me parece Un fantástico. traspaso en la que pero es que los White Sox igual. El año este que nos acaba la racha de los Chicago Bulls de no firmar un solo movimiento, que encima el movimiento que hacen es el jugador me sale el nombre. Fue justo el movimiento que hicieron antes de Gidey, que es hacer un traspaso por que empieza por K, no me sale el nombre ahora. Bueno, da igual. Los White Sox estaban siendo el peor equipo de la historia de la Liga de Béisbol, que para el que no lo sepa, es una liga que tiene más de 120 años de historia, no son 75 o apenas 80 como la NBA. Y lo está haciendo a la vez mediante lo mismo, que es una total y completa inacción, porque encima en la Liga de Béisbol no tienes un máximo y mínimo salarial al uso. Tío, estaba pagando nada, estaba saliendo a beneficios porque simplemente el llevar el equipo te da pasta. Y si encima no gastas, aunque no ingreses demasiado, como no estás gastando ni invirtiendo un puto duro, pues vas tirando. Es que, de hecho, siguiendo un poco el perfil de Jerry Reinsdorf en sus últimos años en la NBA, de las 40 temporadas posibles que lleva en la liga, han hecho playoffs en 26 de ellas. Es decir, que en el 65% de las temporadas se ha llevado Jerry Reinsdorf el extra por hacer equipo de playoffs. Todo ello siendo uno de los conjuntos que menos dinero ha gastado en impuestos de lujos y multas de este estilo desde que se implementaron. Y además, y por añadir un poco más del caso de Reinsdorf, es un dueño antisindicato. ¡Oh, vaya! Vaya, sí. De hecho, por culpa como este señor salió gente como Mendizábal a hacer desamortizaciones. Porque realmente es lo que están haciendo. Es como tener tierras en manos del clero. ¿Para qué quiere esa franquicia? De nuevo, estamos hablando que sí, que tuvo la potra de los años de Jordan, lo que tú quieras, pues que se convirtió en la segunda, tercera franquicia más grande del mundo después de Celtics y Lakers. Y es un legado que aún se mantiene porque, coño, la sombra de Jordan es gigantesca. ¿Qué ha hecho con esa sombra? Ganaron. De nuevo, perdón. Gracias a ello, ahora tenemos calcetines de los Bulls en el Primark. Claro, pero es lo que te digo, si todo el mundo, me ha hecho mucha gracia eso. De hecho, es que yo los llevo ahora mismo para grabar. Si se criticase, si Jordan hubiese tenido un mal entrenador de triples, nadie diría, ¿por qué me han tocado los triples? Sino que todos lo entenderíamos.
Pero claro, cuando su mentor en cuanto a propietario ha sido este señor, que recordemos, Michael Jordan ha vendido su casa en Chicago y no ha pasado por Chicago desde que se ha ido, pues normal, si este es tu maestro, pues va a ser tu librillo. Es que, de hecho, yo me planteo uno de estos míticos what if, y es que hubiera pasado si Jerry Reinsdorf durante la última trilogía de los Bulls no hubiese sido un auténtico tacaño, porque de aquellas, con ese CBA, con ese convenio colectivo de la NBA, podrías haber renovado a Scottie Pippen por el dinero que te hubiese dado la gana, podrías haber pagado los dineros que hubieses querido a Michael Jordan y a todos los que él hubiera querido, y quién sabe si no se hubiera terminado esa última trilogía de los Bulls en el 98, es decir, que hubieran alargado hasta el 99, 2000 con el ascenso de los Bulls. Bueno, Phil Jackson, quién sabe, porque una de las razones por la que los Bulls se acaban en el 98 es porque aquí nadie cobraba lo que quería cobrar. Phil Jackson estaba hasta las narices, Scottie Pippen se pega al principio de la temporada del 98 sin jugar, y el resto tres cuartos de lo mismo. Y es que, de hecho, aprovechando que la revista Gigantes cumple 40 años y que van a sacar en español el libro del Book of Basketball de Bill Simmons, que ahí dejamos para el que lo quiera ver, cuenta una teoría muy interesante Bill Simmons en el mismo, que es que dice que seguramente, aparte de la tacañería esto, si Jordan se retira es porque la siguiente temporada fue del lockdown. Dice, es que claro, si te plantificas con que va a haber una temporada normal, que se están cerrando que está subiendo todo de una manera corriente, igual podría haberse llegado a un acuerdo. E incluso si no hubiese sido un puto tacaño y hubiese visto el lockdown igual, tú imagínate, esos Chicago Bulls que cierto es que llegaban un poco hasta el gorro, pero claro, lo que se encuentran es una temporada de 50 partidos. Con eso los Lakers del 2020 te ganan una NBA. Claro, pues os digo, es que a saber qué podría haber sido de aquella. Yo tengo más nombres de los que me he ido rescatando de la historia de la NBA. Tengo aquí a Glenn Taylor, el ya ex dueño de los Minnesota Timberwolves, alguien conocido por el mayor caso de tampering hasta el momento en la historia de la NBA, que fue lo de Joe Smith, que es firmar un contrato por debajo del nivel de mercado y decirle, no, tú firma por un año y nosotros ya posteriormente te renovamos pagándote X cantidad de dinero y así nos reímos y ganamos todos más pasta. Claro. En una franquicia que ya fue sospechosa precisamente de generar el impuesto de lujo y el techo salarial por el contrato que le dieron en su día a Kevin Garnett. Y dices, vaya, ¿por qué cosas como que siempre caen en los mismos sitios? Es increíble. Y luego la gestión y la figura de Kevin McHale, vamos a pasar rápido porque hay bastantes dueños más de los que hablar. Pero la situación de Kevin McHale, también autor de ese acuerdo de Joe Smith de los Minnesota Timberwolves, que bajo la dirección de Kevin McHale, esos Timberwolves fueron absolutamente nefastos desde el punto de vista competitivo, más allá de tener a Kevin Garnett, porque luego todas las gestiones y todos los traspasos que hicieron, le debéis un anillo, otro anillo a Kevin McHale. Lo hizo todo bien. No investiguen aquí. Es que ahora se critica mucho ese traspaso, pero voy a romper una lanza a favor del bueno de Kevin McHale, que jugó con un pie roto por nosotros en 87. Fue el traspaso más grande de la historia en el momento. Llegó al Jefferson, que era una estrella de la NBA. Venga, no engañas a mi madre. No te acuerdas de eso, pero el Jefferson era una puta estrella, estaba haciendo un doble. Eres señor, era un jugadorazo. Y te llegó, si no me equivoco, eran 26 años, en su puto prime. Pero que los Celtics en la temporada 2006-2007 daban pena, Javier, que no me engañas. Pero que. En su puto prime llegó el chaval y era All-Star. Era un señorazo, jugadorazo. ¿Que podía haber pedido en el traspaso a Rondo? Puede ser, no lo hizo. Eternamente agradecido por hacerlo. Que venía de promediar 16 puntos, 10 rebotes en uno de los peores equipos de la NBA. Que era un jugadorazo al Jeff Hall, chaval, un poco de respeto. Que no te estoy diciendo que no, pero que ahí no. Bueno, pues si tienes el mayor traspaso por nombres y por rondas de la historia y encima te va un señor All-Star allí y dices, coño, buen traspaso, que luego salió mal, bueno, pues las cosas salen mal a veces, ya pero está. Que Al Jefferson, Javier, que Al Jefferson no ha sido All-Star en toda su vida, pero deja de mentir. Es porque se lo robaron, pero decía... Estás mintiendo. Jugadorazo. Súper traspaso. Muy bien, Kevin McHale. Luego, porque el entrenador era un manazas, pero se hizo un traspaso impecable. No vamos a reescribir la historia ahora. Hablando de reescribir la historia, hablemos de Robert Sarver, otro también magnífico. No, hombre, no. Esto es para pegarme por lo de antes. Perdón. Hablemos también de Robert Sarver, un mítico dueño de los Phoenix Suns que generaba mal ambiente incluso cuando tenías a Mike D'Antoni, que es top 5 de las mejores personas y personalidades que ha habido en la historia de la NBA antes de términos de entrenador,
que te cambia completamente la cultura, que te hace ser millonario en ese agujero infecto llamado Phoenix, que está ahí en medio de la absoluta nada, y que se extralimitó durante todas las ocasiones que pudo. Y todos los jugadores que oías hablar de, o ya exjugadores de Robert Sarver, hablan en términos siempre como muy de estar incómodos. Es el Michael Scott de la NBA. Es típico jefe colegón, pero que no tiene ningún tipo de carisma y que nunca sabe dónde están los puñeteros límites. Porque toda declaración que oyes de los jugadores, en plan de las interacciones que tuvieron con él, fue en plan de: no eres mi colega, me estás tratando raro, me siento relativamente incómodo. Otro al que de repente le hicieron vender la franquicia, justo cuando mayor valor tenía. ¿Qué problema? ¿Por qué será? ¿No le hicieron venderla en el año 2018 después de años y años de tanking? De tanking. Sí, de grandes experimentos, como vamos a ver qué pasa si juegas en la NBA con 3 bases que ninguno llega al 1,90 m. Pasaron cosas graciosas. A ver, son unos años muy graciosos de Phoenix. Los finales, pero bueno, de nuevo, es un poco lo que le pasó lo que estamos hablando del caso de los Bulls. Un mandato de mierda, un dueño que es literalmente Michael Scott, pero la época dura de la franquicia es bajo su mandato. Avancemos un poco para hablar de uno de tus grandes amigos, James Dolan, que aquí quiero dejarte hacer y deshacer, porque es un buen ejemplo de cómo un ejecutivo o un dueño puede dejarse llevar por lo que dicen de que alguien va a ser bueno, como es colocar a Isaiah Thomas al frente de la organización, después de lo bien que lo había hecho Donnie Walsh. Voy a citar, creo que es por tercera vez en este programa, a don Javier Clemente Parera. Y es que decía que en una empresa puedes tener a un tonto o puedes tener a un vago. Lo que tienes que intentar es que el tonto y el vago sean la misma persona. Porque como tengas un tonto trabajador, estás jodido porque te va a infectar toda la plantilla. Y ese es el problema de Dolan. Dolan es un señor que es muy tonto. Tú lo oyes hablar a Dolan en cualquier rueda de prensa 10 minutos y dices, plan, está borderline. No, o sea, no, te falta una patatina para el kilo. Y dices, te pones a mirar todo lo que ha sido sus injerencias y es, hasta esta época, gracias a Dios, que supongo que ya se habrá centrado en su carrera súper exitosa, su carrera musical, o no sé lo que está haciendo y está dejando trabajar un poquitito a la gente que sabe de esto. En el momento que los Knicks, bajo su mandato, han amagado con tener un proyecto medianamente decente, ha llegado este señor con su gran injerencia y decir, vamos a desmontarlo todo y vamos a traernos a este. Y siempre es un jugador, él juega al 2K pero en la vida real, en plan, tengo un proyecto súper interesante, voy a tirarlo todo por la borda por Carmelo Anthony. Vale, ya tengo un nombre, que es Carmelo Anthony, está yendo esto como el culo, ¿qué hago? Pues me fallan los despachos, voy a tener un nombre para los despachos, Phil Jackson. Wow. Oye, pero que lleva años retirado, que está un poco anticuado, que ha sido entrenador, no general manager. Tú ponle en el puesto de general manager y que sea lo que Dios quiera. Como lo de echar a Tom Thibodeau para traerte a Mike Brown, después de llegar a las finales de conferencia por primera vez en 20 y pico años. Son cosas fascinantes. Y de nuevo, se ha hecho mucha coña, pero los Knicks, aunque no hayan ganado en los años 70, cerraron los 90 con una de las mejores franquicias de la liga. Obviamente están ahí los Bulls, están en tu misma, no solo conferencia, sino prácticamente en tu misma división. Te los vas a comer patatas, pero coño, esta gente ha hecho finales de conferencia, esta gente tiene un estilo muy definido, tenían cierto aquel, por encima era, para lo que es la ciudad de Nueva York antes de las estrellas y las luces, tenían cierta idiosincrasia de equipo peleón, de equipo de barro y de equipo obrero, entre comillas. Era el referente deportivo de la ciudad junto a los Yankees. Y lo que hizo Dolan desde su llegada es convertir a los New York Knicks en una franquicia, en una liga en la que existen los Sacramento Kings, en la peor franquicia del siglo XXI. Es correcto. Hasta estos últimos años que, adiós, desaparece un poco del foco público y ya es para adelante, pero sobre todo se alcanza el cenit, creo que fue en la temporada 2017, cuando en cuestión de 2 semanas, lo que digo siempre, mis semanas favoritas de la NBA, los Knicks pierden a un jugador y echan a hostias a una de sus mayores leyendas del pabellón. Charles Oakley. Y todo esto va a ser un lapso de 9 días. Qué maravilla. Qué maravilla. Voy a pasar rápido por encima de Michael Jordan. 3 temporadas en playoffs en 13 años al frente de la franquicia. Mantuvo a Mitch Kupchak durante 1.000 millones de años y tuvo unas pésimas elecciones de draft, como elegir a Michael Kidd-Gilchrist o a Cody Zeller, entre sus múltiples. O en palabras de Danny Ainge, rechazó los picks que luego fueron Jaylen Brown y Jason Tatum, porque Danny Ainge quería subir hasta el 5 para hacerse con Justice Winslow, y rechazó todo eso porque se enamoró de Kaminsky. Bueno, pues ahí lo tenemos.
al bueno de Kaminsky. Y aquí quiero dejarte un nombre para cerrar. Voy a mencionar antes a la familia Maloff, que fueron los dueños de los Kings desde el 2000 hasta el 2013, que era una familia que tenía un montón de casinos o que tenía bastantes negocios en Las Vegas. Tú imagínate que llega ahora una familia con negocios en Las Vegas y a nadie le llama la atención. Pero bueno, luego se acabaron vendiendo la franquicia después de múltiples problemas porque el ayuntamiento no les quería hacer un estadio nuevo y amenazaron con llevarse la franquicia a Anaheim, que está también en California. Oye, cosas por lo que sea. Y yo te quería cerrar el episodio hablándote de Paul Gaston, que es un gran nombre para un dueño, que fue el dueño de los Celtics entre 1994 y 2002, es decir, la era Rick Pitino. Sí, a ver. Por partes. Justo antes de que llegase él se murieron 2 jugadores. Eso no ayuda. Su gran idea, y la que más le criticamos todos, si miras la historia de Boston Celtics, tenía sentido. Se podía coger a un reputadísimo entrenador, en este caso universitario, y no solo voy a dejar que entrene, sino que encima sea manager. Que coño, estamos hablando de la franquicia de Red Auerbach. Y todo el mundo aplaudió esta decisión cuando se le trajo. Porque de nuevo, estaba pues al nivel de coach que hay ahora en cuanto a respeto en la NCAA. No salió bien. No salió bien. Que drafteas a Chauncey Billups y lo traspasas a los 6 meses cuando está empezando a jugar. Error. Es un error. ¿Error o visionario? Visionario, claro, igual. Él vio una apuesta y dijo, no me ha salido bien la apuesta. Claro, es que en el momento que Pitino no te soporta, ¿cómo tendrás que ser tú? Porque no lo dijimos en el podcast anterior, pero es imposible que en este caso de apuestas y de todo lo que hay en torno a la figura de Terry Rozier, que no salga el hombre que le reclutó para Louisville, es raro. Tengo a Alejandro Gaitán trabajando sobre esa línea, no es coña, que lo íbamos hablando la última semana por WhatsApp. Claro, es raro. Que permitió luego encima cosas como que hagan la que es quizás la peor película en la historia de Hollywood, que es Celtics Pride. Es posible que también fuese bajo su mandato. Que casi acabas a hostias con Paul Pierce en el año 2000 porque tuviste también problemillas con él y con su gestión y que Paul Pierce no tenía la mejor cabeza del mundo. También. Que las peores temporadas de la franquicia hasta el momento ocurrieron bajo su mandato, que en ningún momento entendió lo que era ese equipo y que encima, de nuevo lo que decimos, era muy de meter mano en las decisiones del día a día, pues también pasó. Larry Bird ain't working through that door, but maybe the FBI does. Es que... Igual el FBI sí que acaba pasando a través de esa puerta. Pero bueno, ese es tema para otra... Nosotros lo estamos haciendo para que la gente entienda que lo del Ballmer está feo, pero no es ni de lejos lo peor que le ha pasado a la NBA. No, de hecho creo que Steve Ballmer, a falta de que se determine qué es lo que ha ocurrido finalmente, si la NBA quiere incidir en esa investigación de verdad, y lo dijimos en su momento, Steve Ballmer es un dueño modélico. Salvando la cuestión de Aspiration y de los Money Trees. No, pero es que hasta en eso yo creo que es modélico. Porque lo hacen todos, entre comillas. Porque de hecho, recordemos que los Raptors, cuando salen indignados, salen diciendo que ellos lo estaban intentando hacer también. El problema es que fue tonto y le pillaron. El único problema es eso, la estupidez, que la han pillado. El problema es que te pillen. El delito solamente existe cuando te pillan, no cuando lo cometes. Exacto. Claro. Y encima es que ni siquiera es un delito para las bases mismas de la NBA, pero no en cuanto a lo que se supone que es la ley en Estados Unidos. Efectivamente. Así que bueno, Javier, episodio número 65 que hemos dedicado aquí a los dueños de la NBA. Muy entretenido. Bien. Como siempre, yo siempre te hago que lo pases bien. Bien. Muchas gracias, lo has conseguido. Intentaremos que las próximas semanas los episodios se graben durante la semana y no el lunes por la tarde como estamos haciendo en este breve instante. Así que oye, Javi, una semana más. A ver cómo llego yo al lunes, que tengo partido. Pues mucha suerte. ¿Y el sábado tienes partido? Sí, técnicamente es el sábado, viernes al sábado, pero sí. Spurs contra Houston Rockets. Te veré por primera vez. No me podrás ver, pero sí me podrás escuchar. Te escucharé por primera vez. Bueno, Javi, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo a toda la gente y, como siempre, disfruten de la semana. Perdón. Un saludo.